Buen día con todos, agradeciendo a EVE por la invitación de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. Reciban un cordial saludo de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Patricio Almeida. En ese sentido, pues vamos a hablar el día de hoy de las directrices y desafíos en la regulación y control de productos orgánicos en el contexto actual. Bueno, un poquito cambiando de tema y del tema de control fitosanitario, que también es muy importante, pero es gratificante de que hayan tomado en cuenta este tema para este importante foro. Bueno, vamos a iniciar analizando los retos de la producción de los alimentos en el contexto actual. Sabemos el impacto de la agricultura que tiene en el ambiente. Es por eso que el Pacto Verde de la Unión Europea, que es una política mundial, nos guía o nos da las directrices en cuanto a qué quiere el mercado europeo con respecto al consumo de alimentos orgánicos, que bueno, allá lo conocen más como ecológicos, y ellos quieren incrementar a un 25% de toda la superficie a que sea producción ecológica y por ende no solo la producción ecológica en su territorio, sino también por ende aumentar el consumo de los productos orgánicos en el mundo, y lo cual nos beneficia a los países terceros que exportamos, y pues sabemos a dónde va: a la reducción de los límites máximos de residuos en el uso de químicos, de los pesticidas, y también a los productos con certificación orgánica. También tenemos que entender que en un mundo globalizado, en el contexto del comercio internacional, pues sabemos que las medidas no arancelarias, como son los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues han ido creciendo. Los aranceles han ido decreciendo, pues, pero estas medidas han formado parte de las regulaciones y normas que todos los productores que quieren entrar en este mercado internacional, en regulación internacional, deben cumplir para mantenerse en los mercados de exportación. Y es por eso que la producción orgánica viene a ser una regulación voluntaria, pero por ende entra dentro del ámbito de los obstáculos técnicos al comercio. Y es por eso que los productores, si quieren cumplirlo, pues deben conocer bien los requisitos para mantenerse en un mercado globalizado. En el contexto internacional podemos ver que el mercado orgánico es un mercado que mueve 126 billones de dólares en el mundo. Al inicio se pensó que la producción orgánica iba a ser una moda, una certificación más de las muchas que ya existen, pero vemos que el mercado sigue creciendo exponencialmente, y hay que entender también la fortaleza de esta certificación al ser una certificación pública, que tiene muchos más actores de control con respecto a un esquema privado, lo cual le da más fortaleza y le da más confianza al productor, porque entendamos que la certificación se basa en la confianza de ese consumidor que está pagando un precio adicional, porque ya sea por su convicción de cuidado ambiental, de ética, etcétera, que quiere hacer un consumo responsable de un producto. Es por eso que es muy importante entender este término de confianza en el tema de certificación. Si bien es cierto, los mercados que están llevando esta demanda son la Unión Europea, Estados Unidos, vemos que la certificación orgánica está a nivel mundial. Ustedes pueden ver que todos los continentes tienen hectáreas certificadas y que ya hay en el mundo 94.6 millones de hectáreas bajo certificación. Entonces, más allá de una monda, vemos que es una creciente tendencia que se mantiene. Y vemos productores certificados a todos los continentes. Principalmente la cantidad en número de productores certificados está en el continente asiático, en la India principalmente, donde hay muchos productores bajo certificación grupal. En la siguiente, por favor. Vemos que el Ecuador per se no es un consumidor de productos orgánicos, la demanda nacional no está todavía potenciada, pero sí somos un alto productor de productos que se exportan. Principalmente, ¿cuáles son nuestros mercados? La Unión Europea y Estados Unidos.
y nosotros ya aparecemos en el ranking internacional. El Ecuador, en el reporte de FIDBIL, que es el Instituto de Investigaciones de la Producción Orgánica de Suiza, e IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica, en el 2024, Ecuador salía como el mayor exportador, seguido de México y de Perú, principalmente a estos destinos de Europa y Estados Unidos. Ya para este reporte del 2025 vemos que el Ecuador pasa a segundo puesto, ahora lidera México. Tenemos que ver también tal vez el contexto, el cambio del normativo de la Unión Europea que tal vez está afectando este posicionamiento, pero Ecuador se mantiene en los principales puestos de exportación. Esto nos da el mensaje que el Ecuador tiene este potencial para diferenciarse con productos de calidad en un mercado tan competitivo, ¿no? Entonces, hay el potencial. Siguiente, por favor. Y aquí también podemos ver que el banano es el primer rubro bajo certificación a nivel mundial, porque ustedes saben que el banano se consume, muchos es para las dietas infantiles y muchos de los consumidores pues quieren dar a los niños los purés de banana, los bananos frescos y que tengan certificación orgánica, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que este es el reporte de la Unión Europea, en el cual podemos ver que el Ecuador sí es el primer exportador de productos orgánicos por 5 años consecutivos a este destino, lo cual yo creo que es un claro mensaje, también entendiendo que ellos tienen la política del Pacto Verde, que para mantenernos en este mercado, pues necesitamos tener certificaciones, tenemos que tener una diferenciación para mantenernos en estos nichos tan importantes. Ya hay países como Alemania que ya ni siquiera es un requisito adicional, ya quieren, hay muchos productos, supermercados en Alemania que exigen la certificación orgánica como un requisito, ya no como algo adicional para diferenciarse, sino como un requisito de mercado, porque ya los consumidores ya se han adaptado al consumo de productos orgánicos. Entonces, el Ecuador por 5 años consecutivos, primer exportador a este destino. Siguiente, por favor. También hay que entender que la producción orgánica en el tema reglamentario, este tema de la reglamentación se ha ido desarrollando básicamente post Segunda Guerra Mundial, en el cual, post Revolución Verde, en el cual se nos indica que la producción debía ser proporcional al uso de insumos y aumentar los rendimientos. Comenzó el uso intensivo de herramientas tecnológicas y aumentó por ende la preocupación de los movimientos o las federaciones de movimientos de agricultura orgánica en cuanto a mantener la producción en un sistema natural, libre de pesticidas, más amigable con el ambiente. Es por eso que salen las primeras normas privadas de producción orgánica a través de la IFOAM y consecuentemente ya es reconocido por el Códex Alimentario, sale una norma de la propia Unión Europea. Después viene Estados Unidos, Japón. En el Ecuador es reconocido desde el 2003 y tenemos una regulación que está vigente desde el 2013, que es el instructivo, la resolución técnica 099, en el cual se puede certificar y diferenciar los productos en el Ecuador. Y a la vez, Agrocalidad es la vigilancia de que estos productos también de exportación cumplan con los requisitos de las normativas internacionales. Pese a que son sí diferentes normas, todas comparten los principios generales, los objetivos son comunes, pero cada norma sí va a tener diferenciaciones en temas administrativos o exigencias peculiares de cada mercado de destino. La más importante actualización se realiza en el 2018, que es el reglamento 848 de la Unión Europea, en el cual sí vamos ya a ver más adelante también los cambios y el impacto que tiene más que todo en el grupo de operadores que acá en el Ecuador. También Estados Unidos hizo su última actualización en marzo del 2024, en la cual incluyó como principal cambio entre los muchos que también existieron el tema de certificados de transacción ya en un sistema electrónico como lo tiene la Unión Europea, que es el sistema TRACES. Siguiente, por favor.
Entonces, como vemos, este universo de normas trae un desafío para los productores también, porque un productor que quiera certificar orgánico y exportar, pues tiene que certificarse para la norma nacional, para la Unión Europea, si va a mandar a Estados Unidos, y por ende van a cumplir la mayoría de requisitos, pero sí tiene que tomar en cuenta los requisitos específicos para cada norma y por ende también asumir los costos que conlleva certificarse para cada destino. Ese es un desafío que existe en el mundo. De todas estas variedad de normas, solo hay reconocimientos o equivalencias en 38 países o destinos. Entonces, ese es uno de los desafíos importantes que se tiene en cuanto al tema de reglamentación orgánica. Siguiente, por favor. En el Ecuador, ¿cómo estamos de superficie? Ya hemos dicho que somos el primer exportador a nivel mundial, pues ¿cuántos? Con apenas 78,000 hectáreas bajo certificación, el Ecuador tiene este reconocimiento. Ustedes me dirán, pero es poco. Sí, pero a nivel mundial también más o menos el promedio es 1.6% de las hectáreas a nivel mundial están bajo certificación. Entonces el Ecuador ahorita más o menos cuenta con el 1.62% de superficie bajo certificación orgánica del total cultivable en el Ecuador, que es bajo, pero estamos sobre el promedio a nivel mundial y con eso se ha logrado ese posicionamiento. Tenemos más o menos 9,400 productores bajo certificación, muchos de ellos están en grupo de productores, 8,000 más o menos productores están en 92 grupos. Esa es la importancia también de entender que hay esta posibilidad de certificación grupal que les permite compartir los costos, pero también comparten la responsabilidad de mantener la certificación grupal, que también es un desafío, porque un incumplimiento de un productor pues puede ser que pierda la certificación de todo el grupo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir analizando. También es importante entender que en el tema de certificación orgánica se tiene que certificar tanto desde el eslabón productivo hasta la comercialización, porque se puede perder la integridad orgánica en cualquiera de estos eslabones. Es por eso que en agrocalidad tenemos el registro ya de 2,264 productos, muchos de ellos de la fase primaria, productos frescos, pero ya también muchos son 1,600 productos procesados, muchos chocolates, snacks, infusiones que ya están siendo exportadas y están ganando posicionamiento en los mercados internacionales. Obviamente siendo el principal rubro de exportación el banano. Siguiente. También tenemos una base interactiva que ustedes pueden ver aquí también en este enlace, en el cual ustedes pueden verificar todos los productores, exportadores, procesadores que están bajo certificación. Eso es muy importante, que nos ha permitido que también se genera ese enlace comercial entre los productores y también los procesadores de la cadena. En cuanto al banano, específicamente tenemos 27,000 hectáreas de banano orgánico, las cuales están distribuidas principalmente en la provincia del Oro, en la cual estamos Guayas, Santa Elena, Los Ríos, también son provincias en las cuales se producen las musáceas orgánicas y esto representa el 15% de la superficie de banano de toda la producción de banano en el Ecuador, lo cual es importante y ha ido creciendo los últimos años y por ende el posicionamiento que ha logrado el Ecuador. También es importante acotar que tenemos ya 243 productos procesados de banano principalmente y también tenemos 1,451 operadores orgánicos, de las cuales 40 están en grupo de productores y vamos a ver que también ellos son los principales afectados de ahorita el cambio normativo de la Unión Europea. En estos 40 grupos tenemos 741 miembros que están en estas asociaciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos resumir los principales retos y oportunidades de la producción orgánica. Como vimos, el cambio de normativas, la actualización de las normativas es un reto importante, porque cada cambio normativo quiere decir que los productores deben adaptarse al cumplimiento, lo cual se dificulta
básicamente porque hay que fortalecer las capacidades técnicas, muchos requisitos, conlleva interpretaciones, confusión a la hora de implementarlos. Es por eso que pese a que el reglamento de la Unión Europea se realizó en el 2018 y se está implementando en enero de este año, hay muchos productores que todavía no han estado listos, y no porque tampoco no se ha hecho a tiempo, como siempre al último dirán, no, es porque también la Unión Europea mandó ciertas directrices los últimos años que no permitían entender la correcta interpretación y aplicación por eso de la norma, ¿no? También en el reglamento orgánico, la Unión Europea específicamente ha establecido un listado de productos y países de alto riesgo, lo cual también está impactando al sector bananero. Ustedes conocerán o ya estarán aplicando estas medidas de alto riesgo, los que están bajo certificación orgánica, que básicamente implica que el 5% de todos los envíos deben ir acompañados por un análisis de residuos, lo cual obviamente encarece el proceso de producción. Y también no solo eso, sino aplica que tienen que tener una visita no anunciada anual, lo cual también incrementa los costos de certificación. Y ya vamos a ver más a profundidad el por qué el Ecuador está en este listado. El equivalencia de la normativa también es un reto que el Ecuador ha estado enfrentando. Desde el 2011 el gobierno ecuatoriano ha aplicado para la equivalencia, pero por temas políticos, por el mismo cambio de la norma, pues no se ha logrado concretar. Es más un tema técnico, más que técnico, es político, porque se necesita un mandato del Parlamento Europeo para hacer un reconocimiento de norma. Entonces, la Unión Europea ha venido diciendo que una vez que termine la renegociación con los países que tiene, pues dará apertura a este mandato, pues y obviamente se planifica gestionar este reconocimiento. Y obviamente también vemos que la oportunidad, el Pacto Verde representa una oportunidad per se para el sector orgánico. Vemos que tal vez para el sector convencional está presentando este desafío de adaptarse a los LMRs que existen, que cada vez los reducen, pero para el sector orgánico es una oportunidad porque sabemos que el consumo, la necesidad de productos orgánicos está en crecimiento en este continente. Siguiente, por favor. Dentro de los principales retos quiero profundizar aquí un resumen de una consultoría que fue realizada por un proyecto de la Unión Europea, que es Ricolto ITC, en el cual se analizó cómo este cambio de la Unión Europea, los requisitos, cómo iban a afectar al grupo de productores en el Ecuador. Esta fue una primera consultoría, la primera en realizarse en América, en el cual ya se tiene datos de cómo se ha realizado esta afectación. Siguiente, por favor. Bueno, el cambio del reglamento orgánico per se fue promovido para la lucha contra el fraude, porque ustedes entenderán que al ser un esquema público, la propia Comisión Europea es parte de las entidades de control del sistema orgánico, del sello de la hoja verde que comúnmente se lo identifica a los productos orgánicos. Es por eso que han tratado de fortalecer ciertos puntos que tal vez para ellos consideran que se fortalecen control. No necesariamente desde nuestro análisis podemos ver que en realidad fortalecen el control, sino muchas veces llevan a encarecer el proceso de certificación con los siguientes requisitos que vamos a ver. Siguiente, por favor. El primer cambio es que en la normativa anterior no había requisitos específicos para el grupo de productores, es decir, que los organismos de certificación adaptaban ciertos requisitos a las realidades de cada país, pero ya al incluirlos en la normativa, pues hay que cumplirlos, ya es una lógica de cumplimiento. Y la Unión Europea hizo ciertos cambios claves, como establecer un número máximo de miembros, como ustedes pueden ver, hasta 2,000 miembros. En el caso del Ecuador, este no tiene gran impacto porque el grupo más grande en el Ecuador tiene hasta 1,500 miembros. Es decir, que este cambio ha tenido afectación en otros países como México, como Dominicana, pero en el caso de Ecuador no tiene repercusiones. Pero el siguiente cambio, por favor,
en la siguiente diapositiva, pueden ver que sí tiene una afectación grande, porque la Comisión Europea también estableció como requisito que para una persona ser miembro de esta certificación grupal tenía que tener máximo hasta 5 hectáreas. Esto sí viene a tener un efecto porque muchos de los productores no cumplen con este requisito de superficie. Pero también la Unión Europea puso otro requisito adicional que puede ser o el tema de superficie o el tema de los ingresos, que es hasta 25.000 euros, que el volumen del negocio orgánico debería ser hasta este máximo. Entonces, en ciertos rubros, este condicionante, pues como el tema del café, cacao, sí logra ayudar, pero en el tema del banano vamos a ver que no, porque básicamente con más o menos 2.3 hectáreas, un bananero ya está facturando sobre los 23.000 euros. Es decir que este requisito de facturación pues no ayuda. Básicamente un productor bananero que tenga más de 5 hectáreas tiene que certificarse individualmente, lo cual trae costos de certificación representativos, ¿no? Muchos de ellos no podrán, otros lo lograrán, pero este es el principal cambio que le afecta al sector bananero. Entonces nosotros de nuestro registro hemos visto que ya los productores que no estarían cumpliendo esta medida son más o menos del 20% de todos los productores, que es un promedio de 1.800 productores, que es alto. Y entendamos también el requisito. La Unión Europea no dice que ni siquiera que son 5 hectáreas de certificación orgánica, es 5 hectáreas bajo producción. Entonces, lo cual llega a impactar mucho más a un productor, porque un productor podía tener tal vez 4 hectáreas certificadas bajo orgánico, pero tenía 10 hectáreas productivas de otro cultivo convencional. Eso ya le cuenta y le impide certificarse de manera grupal. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, en el caso del banano y palma es bien limitante. Básicamente, los productores que no tengan más de este hectareaje, pues es certificación individual. En el caso de palma es más extremo porque el promedio de tenencia de superficie en los productores de palma es de 32 hectáreas. Entonces, básicamente a ellos les restringe a una certificación individual. Y en los otros tipos de cultivos sí depende mucho del tema del volumen de facturación. En café y cacao, ahora con los precios de cacao, muchos ya tampoco no podrán cumplir ni siquiera por el tema de facturación. Siguiente, por favor. Otro requisito, a más de estas ya implicaciones, la Unión Europea exige que los grupos de productores estén certificados, o sea, que todos los miembros que estén en el grupo sean certificados orgánicos. No puede haber miembros convencionales, lo cual también es algo que impacta bastante a nuestra realidad, porque entendamos que la construcción de asociatividad en el Ecuador se ha realizado por la lógica de grupos. No ha sido porque todos queremos ser orgánicos, asociémonos, sino ha sido los productores de cacao, productores de café que se han asociado después que han salido iniciativas de que algunos miembros se han asociado, pues se han ido generando, pero no ha habido grupos que totalmente, casi todos los miembros han sido orgánicos. Esto sí le va a limitar mucho y afecta mucho en algunos grupos que son grandes, como el cacao, como Guayusa, etcétera, que tienen composiciones de ciertos grupos internos que tienen diferente tipo de certificación. En el mismo sector bananero también tenemos grupos que tienen certificación Fairtrade, Global Gap, orgánico, etcétera, y este requisito va a hacer que también sea una limitante, porque los miembros, las asociaciones no van a poder innovar mucho, porque también el cómo se logren adaptar puede afectar a otras certificaciones, como la certificación Fairtrade. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el cual nos dice que la certificación Fairtrade tiene unos requisitos de entrada. Entonces, si hay muchos movimientos o se crean nuevas asociaciones, pues puede afectar. Y entendamos que la certificación Fairtrade también es algo muy importante para los grupos, porque también de esa certificación dependen ciertos mercados y ciertos
costos, el costo que generan o que pueden vender depende de estas certificaciones. Entonces, en algunos casos, bajo el estudio de la consultoría, vimos que algunos grupos iban a preferir quedarse con la certificación Fairtrade y ya no iban a certificar orgánico para el mercado europeo. Tal vez mantener la certificación para Estados Unidos, pero no para Europa. También entendamos que la Unión Europea ya impone requisitos de reinspección, que es del 5% a todos los miembros, y también ya un requisito del 2% de análisis de residuos para los miembros de los grupos. Es decir, que va a encarecer más los costos al poner estos requisitos, porque antes los organismos de certificación podían hacer el porcentaje de reinspecciones o porcentaje de remuestreo según su análisis de riesgo. Y al poner estos porcentajes, pues el costo de certificación también aumenta. Siguiente, por favor. Y aquí está el tema de la implicación con Fairtrade, que las asociaciones que quieran adaptarse pues tienen que tomar muy en cuenta este requisito por el tema de la posible afectación a Fairtrade, ¿no? Siguiente, por favor. En el tema del análisis que se finalizó en el 2024, pues teníamos que 505 productores que estaban bajo certificación individual y que los 33 grupos que estaban bajo certificación grupal tenían que adaptarse, ¿no? Ahí ya queda a la elección de los grupos cómo se van a estar implementando. Ya, si bien es cierto, el reglamento entró en enero de este año, muchos grupos tienen para aplicar el reglamento hasta octubre de este año, porque la Comisión dio una salvedad para que los organismos puedan emitir los certificados bajo la 848 hasta octubre de este año. Entonces, muchos de ellos justo están en el proceso de adaptación y espero que puedan tomar todo en cuenta, todos estos requisitos que estoy mencionando. Siguiente, por favor. Entonces, como resumen general en cuanto a este cambio normativo y el impacto para el sector bananero, pues podemos resumir que los costos de certificación están incrementando indudablemente, no solo por el requisito de que tienen que cambiar a certificación individual, sino también por los que puedan mantenerse tendrán que tomar ese porcentaje de muestreo, ese porcentaje en análisis de residuos, lo cual implica costos altos. En el caso del Ecuador se entiende que los productores, que este requisito de 5 hectáreas es muy restrictivo, porque ya el tema del volumen o la facturación, vemos que en el sector bananero arriba de las 2.3 hectáreas pues ya se incumple este requisito, ¿no? Y también va a haber un riesgo de reducir el volumen. Si muchos productores retiran la certificación, pues se podría entender que va a haber un riesgo de detener la producción orgánica en cuanto al volumen exportable a este destino. Siguiente, por favor. Eso con respecto al desafío que veíamos en el tema de la adaptación de normas. El otro desafío que quiero analizar en este espacio y en conjunto es el tema del fraude en la producción orgánica. El fraude es una palabra fuerte, no nos gusta hablar de fraude, pero a la final un incumplimiento es eso, no hay otro nombre para mencionarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pero antes de entrar en el tema del fraude, sí quiero que entiendan los actores de control dentro del sistema de certificación. Como vimos, es un estándar público, por ende va a haber entes de control en el ente gubernamental. Por ejemplo, para el tema de la normativa orgánica ecuatoriana, tenemos que como ente de control es la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, que se respalda con el SAE, con el Servicio de Acreditación, porque los organismos de evaluación de la conformidad tienen que estar acreditados con la normativa 17065, la cual se hace a través del ente de acreditación. Y bueno, en el Ecuador pues tenemos 5 organismos de certificación que están actualmente acreditados y certificados y que son los que están evaluando el cumplimiento de los operadores y que les dan sus certificados de transacción. Siguiente, por favor. En el tema de la Unión Europea, como vimos, es un estándar público al igual.
un ente de control importante es la misma Comisión de la Unión Europea. Entonces, porque eso es que es tan fuerte el control en el tema orgánico. Tenemos a la Comisión de la Unión Europea, también tenemos a las autoridades competentes de los 27 países que conforman la Unión Europea como autoridades de control, y tenemos también la Unión Europea, entender que tiene varios sistemas. Puede tener reconocidos a entes privados como son los organismos de certificación, pero también puede tener entidades públicas. Por ejemplo, España tiene un mix. En algunos estados dentro de mismo España tiene certificación pública y otros privados dentro de los mismos estados. Entonces, este sistema mixto también existe en la Unión Europea, que también obviamente se respaldan de los entes de acreditación. Siguiente, por favor. ¿Y cómo está en Estados Unidos? Pues el National Organic Program, que es parte del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, es la autoridad competente de control en Estados Unidos, que ellos acreditan y se registran a sus entes de control, que son los organismos de certificación. En este caso, es la única diferencia que existe, que en Estados Unidos es la misma entidad que acredita y evalúa los organismos de certificación. Pero con este ejemplo yo quiero que ustedes entiendan que al ser un ente, una certificación pública, tenemos a estas autoridades de Estado, incluso la Comisión Europea, evaluando el cumplimiento de esta normativa. Siguiente, por favor. Y es por eso que se han tomado tan en serio el tema del fraude. Y es por eso que estas entidades protegen mucho la confianza y sus logotipos, el buen uso de sus logotipos. Pero para eso analicemos qué es el fraude. En el fraude tenemos que tener tres aristas muy importantes. Que primero es la motivación. En el tema de la producción orgánica, ¿cuál es la motivación de ese fraude? Es el precio, ¿no es cierto? El precio, porque un producto orgánico tiene un precio adicional comparado con un producto convencional. Entonces, la primera motivación y por qué existe el fraude en este sistema productivo es por esta tentación de tener un lucro económico. También la oportunidad. Si hay una deficiencia en algún punto de control, que puede ser una entidad gubernamental, un organismo de certificación, ahí puede haber la oportunidad para que exista estas desviaciones. Y el tema de la racionalización, que ya va muy atado al tema de ética, de cómo un productor está con esta motivación y cómo puede dar esa decisión de cometer un fraude, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo estas instituciones estatales? Están haciendo muchas acciones contra el fraude. La misma Unión Europea ya ha articulado con Europol para incluso tener, en caso de que identifiquen temas de fraude, ya llevarlos a temas civiles. Igual Estados Unidos. El tema de la lucha contra el fraude ya dejó de ser un tema de mero incumplimiento técnico, ya puede llegar a temas civiles o penales. Y también está reforzándose también la presión contra los organismos de certificación para que también puedan hacer verificaciones más continuas del cumplimiento de esta normativa. Y también pues vemos que el tema de fraude es una responsabilidad de todos, y ahí también qué estamos haciendo como sector privado para luchar contra el fraude. Siguiente, por favor. Bueno, entonces dentro del tema de fraude tenemos que hay varios tipos de fraude. Puede ser vender productos convencionales o productos contaminados con sustancias prohibidas como orgánicos. También puede usar productos convencionales contaminados como materia prima y venderlos como procesados orgánicos. También puede ser una desviación en el tema de la transformación, mezclar productos, que es el endose, o usar insumos que no están permitidos para la producción orgánica. Entonces, hay varios tipos de cómo realizar este fraude. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se da lugar a este fraude? Porque, bueno, en el tema de orgánico tenemos cadenas largas, hay muchos desafíos que enfrentamos. Hay cadenas largas de suministros, incluso hay cadenas tan largas que exportamos la materia prima a un país, se procesa en otro con otro organismo de certificación y se vende a otro.
¿no? Tenemos un rápido crecimiento y complejidad de la cadena, como le dijo, multiactores, multiproductores, multiorganismos de certificaciones, multipaíses. Entonces, esta complejidad de la cadena pues hace que dé más oportunidad a estas deficiencias de control y se pueda dar el fraude. Ya se han identificado, por ejemplo, Estados Unidos identificó en el 2018 un fraude grande en el continente asiático, donde detuvo a algunos productores e incluso organismos de certificación y redujo el abastecimiento de maíz y trigo orgánico, ¿no? Entonces, este tema puede darse incluso a gran escala. Siguiente, por favor. Entonces, en este tema, pues el Ecuador, si bien es cierto, podemos sacar pecho y con orgullo decir que somos el primer exportador de productos orgánicos, también hemos tenido notificaciones de incumplimiento, y es por eso, y es esa alerta que queremos analizar en conjunto, porque la Unión Europea ha definido que para este listado de productos y países de alto riesgo, pues tiene 3 criterios de decisión básicamente. Que haya 5 o más notificaciones de incumplimiento, es decir, que un producto tenga un análisis de residuos con insumos no permitidos para la producción orgánica. También que, además de eso, la criticidad, o sea, la severidad del incumplimiento, porque incluso ya cuando un producto orgánico tiene residuos de pesticidas, deja de ser orgánico, pero si ya estos residuos están sobre los límites máximos de residuos, pues incluso el alimento deja de ser alimento. Entonces, incluso productos orgánicos que han llegado a la Unión Europea llegan más arriba del límite máximo de residuos. Entonces, eso ya es una severidad. Nivel 2 se podría decir que es otro criterio que impone la Unión Europea, y además de eso el volumen que esté involucrado bajo la notificación. Entonces, el Ecuador es por eso que desde el 2022 está con el 10% de medidas adicionales de control para el banano. Eso se ha mantenido en el 2022, 23 y 24. Se ha hecho mucha gestión con la Unión Europea en discrepar en estos criterios que ellos han definido. Como ustedes ven, son valores absolutos que ha definido la Comisión. No están basados en parámetros estadísticos, pero yo creo que es muy difícil que ellos lo cambien. Básicamente, el Ecuador tiene que adaptarse a ellos y tratar de… La única manera de salir de este listado es reduciendo las notificaciones. Entonces, yo creo que eso es que lo entendamos bien, porque por más gestiones diplomáticas que ha hecho el Ecuador en observar o criticar estos criterios, pues la única manera de salir como sector es reduciendo las notificaciones. Y algo que yo quiero resaltar, que en el 2024, ahora el 2025 se bajó del 10 al 5% del control, lo cual les beneficia al sector, pero sí hubieron incrementos de notificaciones. Los países seguimos trabajando, Perú, Dominicana, Ecuador ha venido trabajando fuertemente en una gestión diplomática para que la Unión Europea cambie estos criterios. Como les dije, es muy difícil que los cambie, pero pese a que aún hemos aumentado las notificaciones, se bajó el porcentaje, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la cantidad de incumplimientos de los productos orgánicos a través del tiempo. En el 2024 tuvimos un pico de 18 notificaciones de incumplimiento, muchas de ellas, casi el 50%, ustedes pueden ver, tiene este tema de severidad, que ni siquiera ya era alimento. El producto estaba arriba de los LMR. Y ahorita en el 2025 ya tenemos 6 notificaciones. Vamos el primer semestre y ya tenemos 6 notificaciones, 7 según el reporte de la Unión Europea. Y esto nos pone en una situación crítica, porque si vamos en la misma tendencia, no vamos a reducir la cantidad de notificaciones posiblemente. Entonces, eso es muy importante, que el productor orgánico se sensibilice y cumpla, porque más allá de como agrocalidad, como organismo de certificación, podemos incrementar el control. Si ustedes no hacen bien la tarea y hay fumigaciones en la noche o no estamos
peleando, verificando bien los riesgos de contaminación, pues vamos a seguir teniendo estos incumplimientos. Y ya vamos a ver cuánto le está costando al sector orgánico estas medidas adicionales. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver también un análisis que ha realizado Agrocalidad en cuanto a lo que representan las notificaciones con respecto al volumen de exportación. Podemos ver que es menos del 0.1%, y ese es el discurso de defensa que nosotros hemos tenido frente a las autoridades europeas. Pero también ellos nos han dicho, pero nosotros hacemos muestreos aleatorios, y aún así se tienen incumplimientos. Pues, visto desde este punto de vista, pues pueden tener razón, pero nosotros hemos utilizado este discurso de defensa que estadísticamente no es tan representativo. Pero sí sabemos, puertas adentro, que tenemos que seguir luchando contra el fraude. Porque no quiero que se tome tampoco este mensaje como que es menos del 0.1%, entonces estamos bien. No, porque esto nos está quitando el prestigio y la confianza. Acuérdense que el tema de certificación va muy atado y relacionado a la confianza. Una notificación, 5 notificaciones, y que estén tan severas, que estén ya ni siquiera alimento, eso sí nos repercute en la confianza. Entonces yo quiero que mostrarle esto nada más, que esto ha sido el tema de defensa comercial como país, pero sí como sector, que no lo tomemos tan a la ligera. Siguiente, por favor. Aquí están, ustedes pueden ver las 18 notificaciones que tuvimos en el 2024, en la cual todos los organismos de certificación están involucrados, ya sea por una notificación a la exportación y de ahí que se derive a sus clientes, y también en las provincias en donde se está realizando. Obviamente las provincias productoras de banano, donde estamos en el oro, la mayor cantidad, Guayas, Los Ríos, Pichincha, pueden ser contaminaciones intencionales o contaminaciones derivadas, aerofumigación, nuestros vecinos. Eso no se llega a una conclusión, porque pese a que nosotros hemos hecho el seguimiento de las notificaciones, ninguna termina en una conclusión definitiva, ni siquiera termina en sanciones, porque muchas veces las notificaciones de incumplimiento también se notifican de manera tardía, lo cual no le permite hacer un seguimiento o una investigación definitiva. Entonces, ahí la complejidad y también la importancia de trabajar como sector en ver qué está pasando y hacer el trabajo de cada productor para determinar que en realidad estoy mandando productos orgánicos. Siguiente, por favor. Estas son las 7 notificaciones, según la Unión Europea son 7, según los datos que tiene Agrocalidad son 6, y básicamente la mayoría se está enfocando en la provincia del Oro y Guayas. Siguiente, por favor. Las moléculas detectadas que tenemos, el famoso clorpirifos, insecticida, que incluso ya está reduciéndose el LMR, también se estaba analizando la pertinencia de retirar el registro acá en el Ecuador, porque el tema de los convenios internacionales ya lo están observando, ¿no? Entonces, la mayor molécula detectada está clorpirifos, y tenemos varios fungicidas, varios insecticidas que ustedes pueden ver que son comúnmente usados en la producción convencional. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cuánto todas estas medidas le han repercutido al sector orgánico, a ustedes que lo tienen que pagar diariamente? Pues el costo estimado, tomando en cuenta que el 10% de los envíos han tenido que ir acompañado con un análisis de residuos, pues ha representado más o menos 1.2 millones de dólares a todo el sector. Porque acordémonos que el 10% de todos los envíos, más o menos, el análisis de residuos puede estar entre 150 a 400 dólares, y el Ecuador manda más de 2 millones de toneladas de banano orgánico. Y acordémonos que también que hay que sumarle los costos por visitas no anunciadas, lo cual nos da un impacto acumulado de 2.2 millones de dólares en estos 3 años de medidas. Y vimos que en el sector bananero sí tenemos grupos de productores pequeñitos que están asumiendo estos costos, tal vez por un pequeño grupo de productores que no están haciendo la normativa, y ya sabemos cómo se utiliza esa palabra fuerte que se llama fraude, pero que a la final es eso, ¿no? Siguiente.
Aquí yo quería más o menos contrastar, porque Agrocalidad sacó una resolución 105 a final de mejorar el control tanto para los organismos de certificación y los productores. Y hemos comparado con lo que me dice la normativa de la Unión Europea, que es la 848, con lo que me dice la NOP. En todos estos temas de contaminaciones, las tres normativas pues me dicen lo mismo. Una vez que yo encuentro un incumplimiento, una contaminación, tengo que parar las ventas e iniciar una investigación. Esta investigación, la Unión Europea me dice que debe terminar a los 30 días, la resolución de Agrocalidad 40 días, pero básicamente todas las normas me dicen que debe haber una acción inmediata. ¿Por qué? Porque hemos visto que todos están luchando fuertemente contra el fraude. Siguiente. Siguiente, por favor. Y básicamente aquí me dice que todas deben hacerse planes correctivos y nos ponen las fechas. Entonces, pese a que hay diferencias normativas, la mayoría de normas están alineadas y el Ecuador está uniéndose a ese esfuerzo de las autoridades internacionales en luchar contra estos incumplimientos o fraude. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones se ha realizado pues como ente gubernamental contra todos estos temas? Pues bueno, Agrocalidad ha incrementado el plan de vigilancia y control en productos orgánicos, a más de lo que el organismo de certificación realiza, las visitas anuales, las visitas no anunciadas, pues Agrocalidad también puede auditar a los organismos de certificación y a los mismos operadores, porque nosotros tenemos una base y vamos llevando el seguimiento de los incumplimientos y nos hemos dado cuenta que hay operadores que tienen incumplimientos año tras año y no terminan muchas veces tal vez en una suspensión, pero sí hay que tomar en cuenta este historial de contaminaciones, porque acordémonos que la contaminación puede ser intencional, pero eso no exime al productor de responsabilidades muchas veces, porque saben que por normativa el productor es el encargado de manejar estos riesgos que pueden entrar al sistema, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, de estos operativos que nosotros hemos realizado, lo enfocamos más al tema de banano y cacao, porque cacao también estuvo un año con medidas adicionales, pues y el 20% de lo que ha realizado Agrocalidad ha estado bajo contaminación, lo cual es grave, porque ya no es ese análisis que yo le saqué a la Unión Europea y le dije, es del 0.01, el riesgo es bajo. Si yo como autoridad ecuatoriana estoy analizando y me sale un 20%, es una alerta alta. También hemos hecho talleres de sensibilización, porque como les digo, esta problemática tiene que conocerle muy bien el productor. Más allá de que como nosotros de entidad gubernamental sepamos la problemática, los productores deben manejar muy bien este tema y más que todo manejar los riesgos en campo, porque ustedes son los que hacen el trabajo día con día. El organismo de certificación no va a poder estar en su propiedad ni siquiera una vez por mes, puede estar máximo 2 veces por año. Entonces, el trabajo y quien tiene que empoderarse de este tema son los propios productores, los exportadores, que también tienen una responsabilidad grande en la cadena. Por eso el alcance de exportación es certificable, porque hay que trabajar mucho en la trazabilidad, en la verificación de mis proveedores. Entonces es por eso que ya tenemos varios talleres de sensibilización, también hacemos el seguimiento de todos los operadores que han sido sancionados y desde el 2018 al 2024 199 operadores solo en banano han perdido la certificación por incumplimientos. También se ha hecho varias reuniones con la DG Agri como autoridad competente gracias a la gestión del Ministerio de Productividad, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Cancillería y Agrocalidad, pues se ha tenido estas reuniones con la DG Agri, que es el Departamento de Agricultura, justo para analizar los incumplimientos del Ecuador y pues hacer esta defensa comercial. También se presentó las observaciones a la Organización Mundial del Comercio. Como les dije, la certificación orgánica es un obstáculo técnico al comercio. Al ser un reglamento voluntario. Pero como la Unión Europea está pidiendo estas medidas adicionales, nosotros la hemos observado por el tema de transparencia, de trato nacional también, porque la Unión Europea está poniendo estos requisitos solo para los países importadores. Hay incumplimientos de la propia Unión Europea y no por información
por información que ellos mismos sacan en un reporte y no están dando el mismo trato dentro de sus países miembros. Entonces, eso es una observación que nosotros hemos hecho a la Organización Mundial del Comercio. No lo llevamos como una preocupación comercial porque podría ser desventajoso al Ecuador, ya que al tener altas notificaciones y ellos nos han bajado el porcentaje, sería como dispararnos en el pie. Pero sí se está haciendo una gestión de tratar este tema en todas las mesas bilaterales que tenemos. También se conformó un subcomité de producción orgánica dentro del Comité Interministerial de Producción Orgánica con la finalidad de hacer una articulación interministerial e interinstitucional para promover la producción orgánica, porque esto no es solo un tema de control. Yo les puedo hablar aquí mucho de control, pero también necesitamos fomento. Entonces, es por eso que hemos involucrado a las entidades de fomento para tratar este tema estructuralmente. Tenemos un comité técnico de banano también en el cual AEBE participa muy activamente, a Corbanec, todos los gremios, en la cual hemos hecho varias gestiones y la resolución 105 que también se alinea a las normativas, a lo que están exigiendo las normativas internacionales. Como conclusión de estos temas que hemos tratado, pues vemos que la demanda de los productos orgánicos continúa creciendo. Hay políticas internacionales que nos dan señales claves de que la producción orgánica va a seguir con esta tendencia. El Ecuador ha logrado este posicionamiento con mucho orgullo, lo podemos decir, pero también tenemos que cuidar este prestigio para reducir las notificaciones. Y este trabajo es tanto desde el productor, de los gremios y de los entes privados y gubernamentales para seguirlo realizando. La adaptación a estos reglamentos, cambios normativos nos presenta muchos retos, como lo hemos visto, y lo importante es tratar de entenderlos para aplicarlos de manera correcta y poder seguir este flujo comercial tan importante. También para las casas de insumos, que también veo que están presentes en este foro, es muy importante entender que la producción orgánica tiene este reto de tener falta de insumos orgánicos disponibles, ¿no? Las herramientas tecnológicas para este sistema productivo yo creo que deben seguir creciendo para evitar estos incumplimientos y que tengan los productores de estas herramientas para pelear con los retos de plagas y enfermedades que enfrentan todos los productores y que sean amigables al ambiente. Se requiere un trabajo articulado entre todos los actores del sistema. Por más control que aumentemos, no se va a lograr si el productor no sensibiliza y no se trabaja en conjunto. El fraude de la producción orgánica puede lastimar la confianza de los productores y por ende ahí sí estaríamos dañando el mercado, y es por eso que las autoridades de control se la toman tan en serio. Siguiente, por favor. Y finalmente podemos decir que si bien es cierto que la certificación abre puertas a estos mercados exigentes, nos permite tener precios diferenciados, porque acordémonos que un producto no solo gana valor con la transformación, una certificación nos gana mucho valor. El precio del banano orgánico es más o menos $2, siempre la diferencia con respecto al convencional, y es por eso que les permite ser sostenibles. También implica asumir muchos desafíos en la adaptación de normativa, que vimos que es un problema, en la disponibilidad de insumos, que ojalá que los proveedores de insumos puedan traer más herramientas tecnológicas, y la lucha contra el fraude, que como vimos es importantísima para mantener la confianza del consumidor, cuál es el pilar fundamental en la certificación. Con eso les agradezco. Y a los organizadores otra vez, gracias por traer este tema a este importante foro. Muchas gracias.